Hola a todas, con la venia de Dios estoy aquí nuevamente con ustedes, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo. Entonces, la guía número 3, su tema fundamental son las razones trigonométricas. Este es un tema muy importante porque digamos que es una inducción a la trigonometría, es decir, a lo que ustedes tienen que dar el próximo año cuando ya estén en 10º grado. Las razones trigonométricas son 6. Vamos a ver de dónde salen, cuáles son las condiciones para hablar de razones trigonométricas. Y entonces les voy a ir explicando poco a poco para que vayamos entendiendo este tema que es importantísimo. Bueno, entonces dice que las razones trigonométricas de un ángulo de referencia llamado alfa de un triángulo rectángulo es la comparación de sus cocientes de sus tres lados. Bueno, entonces le voy a explicar de una mejor forma lo que significa esto. Entonces, ojo con lo que voy a decir. Cuando uno va a hablar de razones trigonométricas, es importante el contexto. El contexto de las razones trigonométricas es un triángulo rectángulo. Escuchen bien. Entonces, si yo tengo aquí, vamos a suponer que esto que está aquí, esto que está dibujado aquí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué este triángulo es rectángulo? Miren que todos los triángulos tienen tres ángulos. Aquí, ¿cuáles son los tres ángulos? Vamos a llamarlo aquí, este ángulo. Este de acá lo voy a nombrar así. Y este de acá lo voy a nombrar así. Entonces voy a aprovechar lo siguiente. Resulta que cuando uno trabaja con ángulos en trigonometría, en razones trigonométricas, uno trabaja con letras griegas. Es importante que ustedes vayan conociendo cuáles son esas letras griegas que sirven para nombrar ángulos. Entonces, este símbolo que ustedes ven así, este símbolo se llama alfa, ¿sí? Entonces, este es el símbolo llamado alfa. Si el símbolo es este que está aquí, se llama teta. El símbolo es una letra griega llamado teta. Y este así se llama beta. Entonces ya saben que estas letras griegas sirven para nombrar ángulos. Entonces este símbolo se llama alfa, este de aquí se llama teta y este de aquí beta. Hay otras letras griegas que también se utilizan, pero digamos que estas son las más usadas, ¿sí? Son las más usadas. Bien, entonces ojo con estas letras griegas que sirven para ¿qué? Nombrar ángulos, porque la vamos a seguir utilizando. Entonces este símbolo se llama alfa, teta y beta. ¿Estamos claros? Entonces lo voy a borrar aquí. Y necesito que otra vez miremos el triángulo. Entonces le estaba diciendo que este triángulo, todo triángulo tiene tres ángulos. Entonces, si uno de los ángulos es recto, por ejemplo, este es un ángulo recto, ¿qué significa que el ángulo sea recto? Que si yo tomo la medida aquí con un transportador va a medir ¿cuánto? 90 grados. Ojo con lo que estoy diciendo. Si uno de los ángulos, si uno solo, un ángulo, ojo, mide 90 grados, es porque el triángulo se llama triángulo rectángulo. Si ya tenemos un triángulo rectángulo, podemos hablar de razones trigonométricas. O sea que si el triángulo no es rectángulo, no se puede hablar de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas solo son o solo se hablan de ellas si el triángulo es rectángulo. Escuchen bien. Entonces fíjense que tengo los tres ángulos. Miren, este que es de 90 grados y hace que el triángulo sea rectángulo. Y tengo dos ángulos acá que he nombrado con esta que se llama alfa, ángulo alfa. Y este que le he nombrado ángulo beta. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos ángulos son agudos. ¿Qué significa un ángulo agudo? Ojo, el ángulo agudo, lo he escrito aquí, el ángulo
agudo es aquel cuya medida es menor de 90 grados. O sea que estos dos ángulos tienen que medir menos de 90 y este también debe medir menos de 90. ¿Estamos de acuerdo? Pero ya sabemos que este mide menos de 90, este mide menos de 90, pero debe haber uno que sí mide exactamente 90. ¿Estamos claros? Entonces, como ya tengo este, que mide exactamente 90, yo puedo decir que el triángulo es rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Que el triángulo es rectángulo. Los otros dos ángulos, en este caso alfa y beta, son ángulos agudos. ¿Por qué son ángulos agudos? Porque miden menos, si quiero vamos a escribirlo así, menos de 90 grados. ¿Estamos claros? Menos de 90 grados. También hay otra cosa importante que hay que saber de los ángulos de un triángulo, y es que si yo mido, por ejemplo, los tres ángulos, si yo llego a medir este ángulo que mide 90 más lo que mida beta más lo que mida alfa, siempre la medida de los tres tiene que ser igual a 180 grados. O sea que si yo sumo este ángulo más este de acá más este de acá, la suma de los tres siempre debe ser igual a 180 grados. ¿Estamos claros? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que este ángulo mide 80 grados, por decir algo, el ángulo beta. Miren que el ángulo beta mide 80 grados, es agudo porque es menor que 90 grados. Entonces, ¿cuánto debe medir este? ¿Cuánto debe medir este, por ejemplo? Entonces ya yo sé que los tres deben medir 180. Este más este debe medir 180. Si yo ya conozco la medida de dos, por ejemplo, de estos dos, 90 más 80 da 170. Yo puedo deducir que este de acá tiene que valer 10 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los tres siempre debe ser igual a 180. Entonces, si yo tengo 90 más 80, 170 más 10, completo los 180. ¿Estamos claros? Por decir algo, si yo conozco este y vale 50 grados y me piden que calcule este ángulo, el beta, pues yo hago las cuentas y yo sé que la suma de los tres siempre debe ser 180 grados. Entonces, 90 más 50 da 140. ¿Cuánto faltan para llegar a 180? Faltan 40 más. O sea que este ángulo debe ser de 40. Porque al sumarlos todos, entonces yo debo completar 180. 50 más 40, 90 más 90, ¿qué? 180. ¿Está claro? Y este es un ángulo que agudo porque mide menos de 90 y este ángulo también debe ser agudo. En este caso mide 40 porque mide menos de 90 grados. Recuerden que los dos ángulos que están acá, los dos ángulos que están aquí, siempre son agudos. O sea que en un triángulo rectángulo siempre voy a tener un ángulo que mide exactamente 90 grados y dos que son agudos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el de aquí que mide menos de 90 y acá otro que mide menos de 90. ¿Estamos claros? Pero al sumarlos los tres siempre deben ser igual a 180 grados. Si este llega, por ejemplo, a valer 45 grados, ¿cuánto debe costar este? ¿Cuánto debe valer este? Este debe valer también 45. Porque si yo tomo 90 más 45, miren acá, 90 más 45 da 135. ¿Y cuánto faltan para llegar a 180? Faltan otros 45. Entonces si yo llego a sumar 45 más 45 más 90 me da en total 180. 45 más 45, 90. Más 90, 180. ¿Está claro? Bien. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que para hablar de razones trigonométricas, siempre tengo que asegurar que el triángulo sea triángulo rectángulo. ¿Y cuándo un triángulo es rectángulo? Cuando uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Estamos claros? Eso es ahí. Bien. Entonces, a estos dos ángulos vamos a llamarlos ángulos de referencia. Ángulos de referencia. ¿Cuántos ángulos de referencia tengo? Tengo el ángulo alfa y el ángulo beta.
este ángulo de 90 nunca va a ser de referencia, ¿sí? Los agudos son los que van a hacer referencia. En este caso puede ser alfa o beta. ¿Cuántos ángulos de referencia tengo? Tengo dos, alfa o beta. 90 grados no es un ángulo de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo digo que los ángulos de referencia son los agudos. Acuérdense que ángulos agudos son los que miden menos de 90 grados. Bueno, entonces ya tengo dos ángulos de referencia acá. Y voy a borrar acá nuevamente y me voy al triángulo. El triángulo rectángulo es importantísimo. Entonces vamos a decir, ustedes saben que un triángulo rectángulo, hablo de la hipotenusa, y hablo del cateto, cateto. Entonces fíjense que en un triángulo rectángulo hay dos catetos y una ¿qué? Hipotenusa. ¿Cómo yo sé cuál es la hipotenusa? Siempre la hipotenusa es el lado que está aquí opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, si yo me ubico en el ángulo 90 grados, allá al frente, acá, ese lado que está aquí, de este ángulo de 90 grados, siempre se llama ¿qué? Hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman ¿qué? Cateto. O sea que en un triángulo rectángulo tengo dos catetos y una hipotenusa. Entonces vamos a poner aquí letras. Por ejemplo, vamos a poner aquí vértice A. Aquí vamos a ponerle aquí. Vamos a poner aquí B. Entonces este sería B. Y vamos a ponerle aquí, bueno, vamos a cambiar la letra aquí. Vamos a ponerle aquí C. Esto sería C. Y aquí vamos a ponerle lado A. Y aquí sería vértice A. Y este sería un cateto. Entonces fíjense lo que hice. Entonces le coloqué acá nombres. Entonces este vértice se llama vértice A y el lado del frente del vértice A lo llamé lado A y es un cateto. Este vértice de aquí lo llamé B y el lado opuesto, el lado que está aquí al frente de él, lo llamé B minúscula y es otro cateto. Y este vértice aquí se llama C y el lado opuesto es aquí el lado C y se llama hipotenusa. Entonces recuerden que es recomendable, si yo coloco aquí el vértice B, el lado también se llame con la misma letra, ¿no? Sino que los vértices van a ser con letra ¿qué? Mayúscula y los lados van a ser con letra minúscula. Entonces fíjense que aquí este triángulo rectángulo ya le he puesto unos nombres. Entonces tengo cateto, hipotenusa. ¿Estamos claros? Listo. Resulta que para hablar de las razones trigonométricas siempre se tienen en cuenta los ángulos de referencia. Entonces yo tengo que decir con respecto a qué ángulo de referencia se quiere trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo voy ya saben que los ángulos de referencia son los que están aquí, los que son de ángulos agudos. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser alfa o puede ser beta. Por ejemplo, si tomamos como ángulo de referencia, si tomamos como ángulo de referencia alfa, aquí está, alfa es el que está acá, entonces fíjense una cosa, cuando yo digo que tomo un ángulo de referencia es porque me voy a ubicar en ese ángulo, en este caso estoy ubicado aquí. Este ángulo alfa está aquí arriba, ¿verdad? Entonces, como estoy ubicado aquí arriba, el cateto que queda al frente del ángulo de referencia, en este caso elegí alfa, porque yo pude haber elegido beta, pero aquí, en este ejemplo que estoy explicando, me ubiqué en alfa. Alfa, entonces aquí, el lado que está al frente de alfa, que es un cateto, se va a llamar cateto opuesto. Entonces, este cateto es opuesto a quién, o sea, opuesto significa el frente. Este cateto llamado opuesto es opuesto a quién, al ángulo ¿qué? Alfa, ¿estamos de acuerdo? Y este cateto que está aquí se va a llamar cateto adyacente. Adyacente significa el lado. O sea que este cateto, este lado se llama cateto adyacente, pero ¿adyacente a quién? A alfa, porque mi ángulo de referencia se llama alfa. Entonces fíjense que si yo me ubico en alfa, este cateto de acá se llama opuesto, el que está al frente. Y
este que está aquí al ladito de alfa, se llama cateto ¿qué? Adyacente. Entonces miren cómo nombro los catetos. Ya los catetos reciben otros nombres de acuerdo al ángulo de referencia. En este caso, como me ubiqué en alfa, el que queda al frente se llama opuesto y el que está aquí al ladito se llama adyacente. La hipotenusa sigue siendo hipotenusa. La hipotenusa nunca va a cambiar de nombre ni le vamos a adicionar otro nombre, no, va a ser simplemente hipotenusa. Lo que van a cambiar son los catetos, que aquí en este caso se llama cateto opuesto porque está aquí al frente del ángulo alfa y cateto adyacente porque está aquí al ladito del ángulo alfa. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tomo como referencia el ángulo beta, o sea, este ángulo? ¿Qué va a pasar? Entonces ya no estoy ubicado, ojo que el de aquí arriba se llama alfa y este se llama beta. Ya no estaría ubicado aquí, ya no estaría ubicado acá, perdón. Estoy ubicado ahora donde, aquí, en este ángulo que se llama beta. Entonces estos nombres ya deben cambiar aquí. Entonces borro aquí porque ahora como mi ángulo de referencia es este, es beta. Yo miro quién está aquí al frente, qué lado está frente aquí. Miren, el que está aquí al frente es este cateto. Miren que mi ángulo de referencia es beta, el que está al frente se llama este cateto, es este cateto. Por estar al frente del ángulo beta, este cateto se debe llamar opuesto. Y ahora, este lado que está aquí, que es otro cateto, por estar al ladito del ángulo beta, entonces se va a llamar adyacente. Entonces eso es importantísimo, estos dos nombres. Miren que los nombres ya cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque es que cambian de acuerdo al ángulo de referencia, a donde yo me ubico. Ojo, como estoy ubicado aquí en ángulo beta, el que esté al frente se llama cateto opuesto y el que está aquí al ladito se llama cateto adyacente. Este lado no va a cambiar, este lado siempre va a ser que hipotenusa. Siempre la hipotenusa es el lado que está al frente del ángulo que de 90 grados. Eso es importante saberlo. ¿Estamos claros? Bueno, entonces vamos a seguir practicando. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el triángulo que me dieron, el triángulo, y aquí me están diciendo que aquí mide ¿cuánto? 90 grados. Vamos a ponerle otras letras. Entonces miren lo que voy a hacer. Ojo, este ángulo que está aquí mide 90 grados. El lado que está aquí al frente del ángulo de 90 grados se llama ¿cómo? Se llama hipotenusa. Eso siempre lo tienen que identificar. ¿Dónde coloco la hipotenusa? Siempre va a ser el lado que está al frente del de 90 grados. ¿Estamos claros? Me sobran otros dos lados. Pues este tiene que ser cateto y el otro también tiene que ser ¿qué? Cateto. Vamos a ponerle nombres acá. Vamos a ponerle primero los vértices. Vamos a ver. Vamos a llamar este vértice, vamos a llamarlo vértice M. M mayúscula, por lo tanto este lado que está aquí al frente va a ser M minúscula, ¿sí? Este lado lo nombro con M minúscula. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, la letra R. Este vértice se llama R, por lo tanto este lado de aquí, que queda aquí al frente del vértice R, se llama lado ¿qué? Lado R. Minúscula. Ojo, los vértices son mayúsculas y los lados son minúsculos. Me falta nombrar este vértice, vamos a llamarlo vértice N en mayúscula. Su lado de acá, que es este cateto, va a ser N que minúscula. ¿Sí? Este lado de aquí es un cateto. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Fíjense que no he todavía escrito los ángulos de referencia. Aquí va un ángulo de referencia y aquí va otro ángulo de referencia. Si yo llego a colocar, por ejemplo, aquí este símbolo, recuerden que este símbolo es una letra griega que sirve para nombrar ángulo, entonces se llama teta. Entonces yo tengo el ángulo teta acá, ¿sí o no? Y lo voy a tomar como ángulo de referencia. Y aquí vamos a colocar otro, vamos a colocar alfa. Recuerden que este símbolo se lee alfa, es otra letra griega. Y entonces tengo dos ángulos de referencia, tengo teta y tengo alfa. 90 grados nunca es un ángulo de referencia. Ahora, para hablar de las razones trigonométricas, yo tengo que decir con respecto a cuál de los dos ángulos de referencia voy a trabajar. Entonces yo digo, voy a trabajar, entonces el ángulo de referencia, vamos a decirlo aquí, ángulo de referencia,
Vamos a decir que es teta. Entonces, como ya yo elegí el ángulo de referencia teta, entonces los catetos, que son estos dos, reciben un nombre adicional. Entonces es donde yo tengo que estar pendiente. Entonces, como aquí está el ángulo teta, el que está aquí al frente, este cateto que está aquí al frente, si notan que está al frente del ángulo teta, se llama cateto opuesto. O sea, opuesto al frente, ¿sí? Significa al frente. Y este otro cateto que está aquí, que está pegadito al ángulo teta, se va a llamar adyacente. Ojo que solamente los catetos, cuando yo hablo de ángulo de referencia, son los que se le agregan estos nombres, adyacente o opuesto. La hipotenusa sigue siendo opuesta. Entonces miren lo que está pasando. Entonces, de acuerdo al ángulo de referencia teta, este cateto se llama ¿qué? Adyacente y este se llama ¿qué? Opuesto, porque estoy aquí ubicado en este ángulo teta. Pero ¿qué pasa si yo me ubico en el ángulo alfa? Vamos a suponer que el ángulo de referencia ya no es teta, sino que alfa. Entonces tengo que borrar este nombre y este nombre de acá. Volver a lo que tenía, ¿no? Dos catetos y la hipotenusa. Pero ahora me ubico acá. Porque estoy diciendo que el ángulo de referencia con el que yo voy a trabajar es alfa. Entonces, como este es el ángulo de referencia, miro qué lado me queda aquí al frente de alfa. Y el lado que me queda al frente de alfa es este. Y este es que se va a llamar opuesto. Y el que está al ladito del ángulo alfa, el otro cateto, es el que se va a llamar adyacente. Ojo, recuerden que con este lado yo no me meto porque la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. Ese nunca va a cambiar el nombre ni le voy a adicionar ningún nombre. Los que cambian son los catetos, o sea, los que le voy a adicionar los nombres son a este cateto o a este cateto, de acuerdo que al ángulo de referencia. Como estoy ubicado aquí en alfa, este se llama opuesto porque está aquí al frente. Y este se llama adyacente porque adyacente significa al lado, el que está aquí pegadito aquí al lado. ¿Estamos claros? Entonces, para hablar de, ojo, para hablar de razones trigonométricas, siempre hay que determinar cuál es el ángulo de referencia con el que yo quiero trabajar. Bueno, hasta aquí acaba el video 1.